Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 82 de Espiral y me harías muy feliz si recomiendas Espiral a tus amigos. Me pones un me gusta donde sea que lo escuches. Así me ayudarías a llegar a más personas. Hoy en el micrófono de Espiral tenemos al escritor argentino Hernán Roncino, que también es sociólogo. Acaba de obtener el premio a la crítica de la Feria del Libro por una música y su ficción, entre la que hay numerosos cuentos y novelas, está marcada por una narrativa íntima, donde de una u otra forma hay referencias a su Chivilcoy, donde todavía viven sus padres. Hernán Roncino no responde como solemos nosotros los seres comunes. Él se toma su tiempo, le gusta analizar lo que escucha el otro y también lo que él mismo dice. Es lo que catalogaríamos como un conversador innato. Debe ser por eso también que le interesaron tanto las conversaciones de su padre con sus clientes en el taller de autos antiguos que hasta el día de hoy regenta. Con esa genialidad de algunos escritores, Hernán Roncino logró con maestría traspasar esos diálogos a su narrativa. A sus 47 años le gusta el mate, y si bien las residencias que cursó en Francia y en Suiza le fueron de utilidad, cree que hoy no volvería a ir. Comenzó a leer de verdad cuando emigró a la capital a los 18 años. Y eso otorga una luz de esperanza a nosotros, en el sentido que cualquiera puede comenzar a leer tardíamente y convertirse además en un buen escritor. Hernán cuenta que es un asiduo visitante de las librerías de viejo. Ahí es donde considera que se encuentran los mejores tesoros. Es un lector desordenado, pero no así escritor. Toma notas en papelitos, escribe en otros papeles, incluso en servilletas, y después con una estructura definida, inicia su trabajo de escritura. Le enojan las injusticias, dice que su mayor lujo es la familia y también que se siente de los mismos 47 años que hoy tiene. Recuento personal. Si bien me fascina dar talleres de lectura, siento que me están consumiendo. No sé si me estoy organizando mal o exigiendo demasiado. Ignoro. Pero tengo claro que así no puedo continuar, porque ya no tengo cabeza, tiempo ni ganas de sentarme a escribir. Y eso no es bueno para mí. Por eso me propuse a partir de hoy, de mañana o de algún día cambiar el sistema y voy a dejar preparadas 2 clases de inmediato. El punto es que me toma mucho más tiempo del que yo calculo. Fui presentadora del lanzamiento de la novela El baile de la abuela muerta de Elvira Malamud, que al igual que Hernán Roncino es argentina. Fue una instancia preciosa, sobre todo porque la trama del libro, de la novela, me tocó profundamente. Es la historia de la familia de Elvira Malamud, y ya sea cierta o no lo que ella escribe, las historias, no sea cierto o no me malentiendan, sino las historias que ella va creando y los supuestos, nos cuenta cómo la familia de ella emigró desde Bielorrusia y Besarabia cuando estaba a punto de caer el imperio zarista. Te lo recomiendo. La publicó Cuarto Propio y en Argentina Astier Libros. Bueno, ahora vamos con la entrevista a Hernán Roncino, un escritor que vale la pena leer. Hola, hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Y la pregunta que le hago a todos mis entrevistados aquí en Espiral, ¿en qué te interrumpí? ¿Qué estabas haciendo antes de conectarte al nuevo teléfono que es Zoom? Sí, bueno, eh, es en la mañana en general, que es la hora en la que estamos hablando, en la mañana en general tengo un rato de tiempo para trabajar en la escritura, para preparar clases. Así que estaba un poco en eso y nada, pero no es ninguna interrupción hablar con vos, para nada. Eres un escritor que ha seguido una ruta bastante peculiar, podríamos decir. Estuve indagando sobre ti, con tus historias preciosas,
esto que naciste hace 47 años en Chivilcoy, qué nombre más lindo. Sí, nombre mapuche, ¿no? De raíz mapuche. Algo con el agua, ¿no? Exactamente, es el lugar donde abunda el agua, es un poco la definición. ¿Y abunda el agua? Hay un río que pasa cerca y que me imagino para la época en la que se nombró esa zona, era más importante de lo que es ahora, me parece, ¿no? Pero es un río que cruza casi toda la provincia de Buenos Aires. A los 18 años te desarraigaste, podríamos decir, te fuiste a la capital, a Buenos Aires. Exacto. ¿Qué recuerdas de ese cambio en 180 grados? Bueno, en principio yo terminé la escuela secundaria o la escuela media, como dicen ustedes, ¿no? La terminé y me vine a estudiar a Buenos Aires, que era si querías seguir una carrera no había otra opción que irte a las grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario. Yo vine a Buenos Aires porque acá estaban mis hermanos también, que ya se habían venido para acá, y me vine a estudiar ciencias económicas, ¿no? La carrera de contador público, administración de empresas, todo eso. Nada que ver con las letras y tampoco nada que ver con lo que después finalmente estudié, que es sociología, ¿no? Pero hice 3 años la carrera de contador público y ese tiempo fue un tiempo en donde me parece más influyó o más pensé esta cuestión del desarraigo. Muchos amigos míos de la escuela en ese tiempo se volvieron al Chivilcoy, ¿viste? Adaptarse a Buenos Aires, vivir acá, era bastante difícil y yo, nada, seguí estudiando hasta que se me produjo un quiebre donde me di cuenta que la carrera que estaba estudiando, finalmente después yo iba a vivir de eso y no me hacía mucha ilusión eso, entonces cambié a sociología. Y curiosamente, una de las cosas que hay situaciones que disparan, ¿viste? Los cambios son situaciones más superficiales, pero que están sostenidas por un gran movimiento de fondo. Y recuerdo que vi con un amigo un documental sobre la vida de Cortázar, que se daba por esos años, en el año 96, por ahí, y descubrí, yo nunca había tenido esa información, descubrí que Cortázar había vivido 5 años en Chivilcoy, en mi ciudad. Había enseñado como profesor ahí antes de irse a Francia. Y haber descubierto eso, que Cortázar, un autor que yo estaba leyendo, que estaba investigando un poco, había vivido en mi ciudad, me sacudió. Había caminado por los mismos lugares que yo había crecido. De hecho, yo festejé mi cumpleaños de 8 años, lo festejé en la pensión donde vivió Cortázar. Pero Cortázar fue muy querido en su época, parece. En Chivilcoy no, se tuvo que ir, de hecho se fue, como pidió el traslado a Mendoza porque no era muy querido en Chivilcoy. Pero quiero decir, esas casualidades nada, me impresionaron mucho y me motivaron a darle más lugar a la escritura, ¿no? Esas cosas no sé, yo ya quería un cambio, ¿viste? Y en esas crisis uno se aferra a cualquier cosa. Cortázar vivió en Chivilcoy, no tiene nada que ver, pero son cosas que me movilizaron a ponerme a estudiar otras carreras, no nada que ver con el contador público y fue un cambio muy importante que también, y ahí me parece, ahí empezó a aparecer fuertemente la escritura, ¿no? Para pensar esta idea que vos decís del desarraigo.
Claro, que es un temazo en tu Sí, literatura. en gran parte, en los primeros libros, fundamentalmente, se trabaja ese territorio perdido, ¿no? Y también en el último, de una u otra manera, también hay Sí, un desarraigo no solo en la tierra. es verdad, sí. Sí, Hay un cambio de vida, ¿no? claro. La palabra desarraigo uno tiende a vincularla con la locación física, pero muchas veces no nos movemos de donde estamos y estamos desarraigados de Es todas verdad, formas. sin duda, sí, efectivamente. En la revista Anfibia leí sobre ti, y cito: Ajá. de los modos de contar de su padre, de la biblioteca que silenciosamente fue construyendo su madre, en un lento proceso de acumulación al que se sumaron muchas otras cosas, nació su deseo por leer y contar. Así a poco fue Roncino convirtiéndose en escritor. ¿Fue así? Bueno, está esa fuerte influencia de los dos, ¿no? De mi padre encarnando la tradición oral. Efectivamente, él todavía sigue teniendo un taller de autos, donde arregla autos y todo eso. Y ahí pasa mucha gente y pasan muchos tonos. Yo de chico disfrutaba enormemente cuando la gente llegaba, se quedaba a tomar mate, traían historias que contar, problemas que tenían, y las maneras de contar de la gente que desfilaba por ahí, a mí me fascinaba. Entonces eso, y mi padre además es un gran contador de historias. Y eso creo que me impresionó mucho también en despertar en un deseo de contar, ¿no? Y por el otro lado, mi mamá, que era maestra, que en su adolescencia, hasta los 20 años más o menos, incluso escribía poesía. eh, hace unos años me compartió un cuaderno de esa época donde tenía algunos poemas de ella, también poemas copiados de otros poetas, como de Elmira Agustini, una poeta uruguaya extraordinaria. Nada, fue un lindo momento ese, el de leer esa escritura de mi madre de otra época. Y sin dudas eso está en el fondo, ¿no? Pero después hay muchas otras cosas, ¿no? Eso puede estar en muchos, ¿no? También esas influencias, siempre hay influencias de la familia, directas o indirectas, ¿no? Por una influencia positiva o por una reacción, pero después hay otra cosa en el hecho de de lanzarse a escribir, ¿no? También están las lecturas que uno haga, ¿no? Y la mirada, ¿no? La mirada que uno vaya modelando, una búsqueda de vida, digamos, ¿no? No se explica, creo, solamente el hecho de ponerse a escribir por esas influencias familiares, sino hay una búsqueda, y una elección por escribir también, ¿no? Que es como una afirmación bueno, quiero hacer esto, ¿viste? Entonces, sí, hay muchas variables que disparan eso. Mira, no sé dónde lo escuché, lo leí, lo vi, indagando sobre ti, y ojalá que lo diga bien, pero eres un lector tardío, en el sentido que dices que empezaste a leer recién a los 18 años. Sí, efectivamente. Es cuando me vine a Buenos Aires, ¿no? En ese sentido, sí. En esa etapa que te decía de la crisis que estaba teniendo entre la carrera que estudiaba y lo que quería hacer, ahí apareció la lectura y la escritura. Claro, pero es interesante porque estábamos conversando de la biblioteca que tenías en tu casa, pero me imagino que esto se refiere a que empezaste a leer, es como a leer
como diríamos en buen chileno, en serio, así, antes de haber leído, pero no con el mismo sentido, ni el mismo compromiso, ni con la misma indagación, o simplemente comenzaste a leer libros. No, comencé a ser lector, que sería esto de leer en serio, como decís vos, o leer por placer, mejor, ¿no? Comencé a tener la necesidad de buscar libros y de leerlos por cuenta propia, sin la obligación, o sin duda leía libros para la escuela, ¿no? A mí me gustaba mucho la historia también, pero así, esa sensación de hay algo que me está movilizando acá que es distinto a las formas de leer anteriores, ¿no? Y eso lo empecé a sentir más o menos a esa edad. No soy un lector temprano en el sentido de esos, viste, que se leían toda la literatura clásica, infantil, a los 10, 12 años. No, yo a esa edad no. A esa edad solo leía lo que me proponía la escuela, y como una obligación casi. ¿Y recuerdas esas primeras lecturas? Sí. ¿Por dónde comenzó esta aventura? Mira, García Márquez, Cortázar fueron el relato de un náufrago, recuerdo, de García Márquez, fue uno de esos primeros libros donde estaba leyendo, creo que había un mundial en ese momento, y yo preferí, fíjate vos la elección que hice, que fue para mí un montón eso, preferí seguir leyendo, terminar de leer el libro, a ir corriendo a ver el partido del mundial, ¿viste? Eso es mucho decir, mucho. Eso es un montón. Y jugaba Argentina con Maradona, ¿viste? Era como un montón. Y yo después fui a ver el partido, el segundo tiempo, pero yo quería terminar el libro, ¿viste? Eso no me había pasado nunca. Que la lectura y la escritura se impongan por otras cosas, sobre otras cosas. Es interesante. Después vinieron otros autores, ¿no? Obviamente, de García Márquez y Cortázar se abrió un camino. Es muy interesante lo que tú cuentas, porque uno tiende a pensar que los escritores son estos lectores tempranos ávidos, de pequeños. Claro. Y tú empezaste tarde en este camino, y después cuando ya comenzaste entre lectura y escritura, no nos has dado un respiro. Gracias a Dios, digo yo, que te tenemos aquí, porque realmente es una sinfonía. Ahora, volviendo a esto de la oralidad, de escuchar, me recuerda mucho a William Faulkner, a Saul Bellow, ahora también en Panza de Burro a Andrea Abreu. Es un ejemplo de cómo escribir las conversaciones y trasladarlas a la palabra escrita. Y me pregunto, que es algo que a ti, ¿cuáles son los desafíos de en el fondo traspasar algo que está en el aire, que son ondas, a inmortalizarlo en un papel? ¿Cómo lo logras? Bueno, es muy difícil el tema de trabajar con la oralidad, ¿no? Y con reproducir diálogos. Es una de las cosas más complejas, me parece. Porque, mira, contándote, yendo a alguno de los primeros textos que escribí, que se lo mostré a mi hermano mayor, que es pintor, y que desde alguna manera el que nos fue abriendo el camino del arte, digamos, para a mí, a mi otro hermano también. Y yo cuando escribí un texto, mi primer texto, recuerdo, de ficción, se lo mostré a él, se lo tenía que mostrar, era la referencia artística cercana que tenía. Y lo que me dijo fue, ¿por qué los personajes hablan como viejos? Me dice, porque yo estaba reproduciendo diálogos que decían, habíase, ¿viste? Ese español antiguo, Sí. que era lo que había leído. Entonces eso fue
un sacudón impresionante, porque yo estaba copiando lo que estaba leyendo en ese momento y me hizo pensar ese pequeño comentario que te puede, no sé, me podría haber molestado porque les digo, che, te estoy molestando, te estoy mostrando un texto y me decís esto, pero en el fondo me hizo pensar mucho sobre las maneras de hablar. Bueno, ¿qué reproducimos en la oralidad que narramos, ¿no? Y entonces en ese sentido yo tengo una idea de no calcar los relatos orales, sino que la oralidad tiene que producir un efecto dentro de un artefacto estético que uno va construyendo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber un efecto de oralidad, pero no una transcripción textual del diálogo. Perfecto. Eso sería la idea. Ajá. Y esta oralidad que tiene su base en el taller de autos de tu padre, que ya sé que no tienes este amor por los autos y que tu padre también repara autos antiguos. Sí. Tengo que tener cuidado entonces si te tengo al lado en un café, porque vas a estar escuchando las conversaciones, ¿o no? No. Eso. No, una cosa es. No, porque uno, ¿sabés que trabaja con lo que está sedimentado, digamos, ¿no? Es como. No es que haya una escucha distinta a la de cualquier persona, ¿no? Es prestar. Te quedan cosas. Y después, en algún momento aparecen, ¿no? Aparecen cuando menos lo esperás también. ¿De dónde me vino esto, viste? No es que uno sea una máquina, un algoritmo que está capturando todo el tiempo cosas, sino que eso es lo más lindo de la escritura, que hay una zona inconsciente que va procesando ese deseo de escritura y que aparece en la escritura cuando menos lo esperás, ¿no? La escritura puramente planificada es una escritura que se vuelve un poco plana, ¿no? Tiene que uno. Hay algo de lo inconsciente que brota en el proceso de escritura y después uno lo modela, lo repiensa, lo ubica, ¿no? Pero hablando de lo inconsciente, el proceso de escritura, y aquí te vas a reír, ¿ah? Mira, estoy dando mis notas y yo misma casi me río de lo que encontré. En una entrevista que diste hace, no sé, podría decir 10, 15 años en Audiovideoteca de Escritores. Era jovencito. Sí, hace muchos años. Y no sé si recuerdas lo que dijiste, pero dijiste que tomas notas de manera dispersa, en papeles, en cuadernitos, sí, en libretas, pero que al momento de sentarte a escribir necesitas una estructura. Subrayo que fue hace muchos años, por lo tanto quizás que eso ya cambió. Pero es así. Lo que digo es que la estructura la estructura es un marco, pero si no aparece lo inesperado, la escritura esa estructura no cobra vida, ¿no? A eso me refiero. Una cosa es la estructura, la planificación por ejemplo, creo que en esa entrevista me refería a la novela Glaxo, que es una novela que también está publicada en Chile por Cuneta, que tiene cuatro voces que hablan, son 4 voces distintas en distintas épocas. Eso lo tenía estructurado. Ahora, ¿cómo van a hablar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Eso no se puede planificar, ¿no? Aparece y le da vida al monólogo que querés armar, ¿no? Sí, lo pienso como 2 elementos distintos. Uno es la necesidad de, ¿viste cuando querés cercar un terreno? Bueno, voy a trabajar adentro de este terreno, pero después lo que pase adentro es inesperado. Tiene que ser inesperado, porque si no, no tiene gracia, ¿no?
Absolutamente, o sea, al final tú estás diciendo cómo enfrentas el proceso de la escritura bajo un marco, y dentro de ese marco se puede dar el caos. Exacto, exacto. Sí, sí. Y hablando de Chile, para Más los que que el no caos, lo saben, inesperado, ¿no? Más que el caos, exacto, lo inesperado. Lo inesperado. lo inesperado. Y hablando de Chile, me imagino que para ti debe ser, o fue inesperado, casarte con una chilena. Sí. Y esa chilena te llevó a tener... Estás muy bien informada. Espero, o sea, Sí, sí, sí. lo intento. Y esa chilena, bueno, te dio una hija de la cual fuiste con ellas a una residencia en Zurich, en el Writers in Residence, invitado Sí. por el, no puedo decir el nombre, pero Literaturhaus de Zurich. Es una historia muy divertida en eso, ¿no? Que también escuché que te llegó al spam esa invitación. Es verdad. Sí, 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 eso fue maravilloso. Mi hija era muy chiquitita, tenía un año y medio cuando llegó esa invitación y fue todo un desafío para nosotros. Irnos, eran 6 meses, ¿no? Ir 6 meses a Zurich. Y bueno, con la niña tan pequeña y con toda esa movida que suponía ir en familia, por suerte lo hicimos, fue hermoso, fue una experiencia muy linda. Y ahí apareció además la escritura de Cameron, que es una novelita breve anterior a Una música. Nada, fue duro el invierno al principio allá, nos tocó un invierno durísimo en enero y febrero. Nos fuimos de Buenos Aires con 40 grados y llegamos allá con la ciudad tapada de nieve. Y sabes qué, mucho de ese desplazamiento y de ese cambio de paisaje y de ese cambio de temperatura, de todo el entorno, aparece un poco en forma casi como de sueño, como por momentos pesadillesco en la trama de Cameron, ¿no? Esa novela que también publicó Weathers hace unos años en Chile. Exactamente. Pero fue una experiencia hermosa, sí. Fue impresionante todo lo que pasó ahí. Porque también estuviste en otra residencia en Francia, donde residía Marguerite Yourcenar. Sí. Y mi pregunta va, en realidad, que estuve pensando sobre esto, ¿qué importancia o qué trascendencia en realidad, o qué rol han tenido las residencias en tu proceso como escritor? Sí, mira, pensé mucho sobre eso, porque la primera experiencia en el norte de Francia, era cerquita de Lille, es un pequeño pueblito, el Mont-Noir, donde era una casa de campo de Marguerite Yourcenar, que se transformó en residencia, y ahí era una casa enorme en medio del campo, preciosa. Y los invitados eran 3. Convivíamos 3 autores de distintos países durante un mes. A mí me tocó con una escritora francesa y un escritor turco durante un mes, y a mí me costó muchísimo esa experiencia. De hecho, no escribí nada. No te puedo creer. No escribí nada porque hablo muy poquito inglés, no hablo francés y me tiré un poco a la pileta, ¿no? Fui y tuve que convivir con 2 palitos. Yo llevaba 2 palabras y inventamos una lengua entre los 3, que era la lengua Margarito, le decíamos, en donde usábamos palabras en italiano, en inglés, en español, en francés, y armábamos
una comunicación que se dio maravillosa, y que yo, fíjate vos, ahora a la distancia, yo recuerdo la intensidad de los momentos que compartimos, y en ninguno de esos momentos la lengua fue un problema, ¿no? En el recuerdo. Hay algo que se sobrepuso a esa dificultad de comunicación que podía existir al principio, y nada, recorrimos muchas zonas ahí, la fundación que nos llevaba a escuelas, a bibliotecas, y recorrimos toda esa zona del norte de Francia y del parte de Bélgica, y es allí donde yo conocí la ciudad de Ostende, que aparece en una música. Es por esa experiencia. Pero en cuanto a la escritura, yo no escribí nada. Y lo que te decía que pensé un poco sobre estas experiencias tiene que ver con, bueno, en Suiza estaba en familia, ¿viste? Y yo siento que uno necesita escribir, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y en mi forma de escritura, en su entorno, en un entorno familiar y con cierta rutina, ¿no? De escritura. Irme tan lejos para escribir es algo que en la experiencia francesa de Marguerite Yourcenar no me funcionó, ¿no? Es curioso eso. Tenía todo el tiempo, ¿no? Tenía todo el tiempo, solo tenía que escribir, pero me faltaba algo muy importante. Entonces, nada, la idea de la conclusión interesante que uno puede tener es: se escribe con el ruido de lo cotidiano, ¿viste? Se escribe con los conflictos cotidianos, se escribe con esa rutina. Si te alejas mucho bajo la idea ideal de tener todo el tiempo del mundo, algo está, por lo menos a mí, ¿no? Algo está, no está funcionando. Claro, pero ahora estoy pensando, nosotros somos bastante duros en ese sentido, porque tú escribiste ahí, escribiste otra historia, escribiste de otra manera, recabaste recuerdos, y todo eso después se volcó en una narración. Sí. Quizás que si tú nunca hubieras ido ahí, no hubieras visto tampoco una música o... No, claro, sí, no, sin duda eso, sí, no, pero me refiero a la etapa puntual de escritura misma, ¿no? Sí, para mí, como decís, la escritura supone varias etapas, ¿no? No es solamente el hecho de ponerse a escribir, sino la escritura supone... A veces lo pongo en paralelo con el trabajo de una filmación, ¿no? De una película. Cuando se buscan locaciones para filmar, cuando se piensa en un actor, ¿viste? ¿Quién va a hacer este papel? Hay todo un trabajo de preproducción antes de filmar en sí. Me parece que en la escritura pasa algo parecido. Y por eso mismo digo, no existe la idea, para mí no existe la idea de la página en blanco cuando uno hace previamente todo ese trabajo, ¿no? Porque si te querés poner a escribir sin haber pensado antes o haber indagado o armar ese plan que decíamos, una guía, ¿no? Uh-huh. La escritura no te va a salir o te vas a chocar una pared, ¿no? Esa idea de la página en blanco. Pero a mí me sirve hacer todo un trabajo previo para que pueda aparecer lo que decíamos antes, lo impensado. Entonces, ¿no volverías a ir a una residencia o... Yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que no. Hay un tema que estuve también, que te escuché con Hilde Pomeraniec, que me cuesta tanto el apellido en vías prestadas, sobre la industrialización de la escritura. Y te prometo que cuando lo escuché dije, ¡oh! Y también ahí
no logro recordar las palabras exactas que dijo Hilde, pero que también al final somos todos víctimas hoy en día, lectores de la novedad. Logras salir o intentas salir de esta industrialización y esta, en el fondo, dictadura de la novedad. Mira, a mí, y eso me parece que es algo que la carrera de sociología, yo estudié sociología finalmente, después de haberme cambiado de contador, estudié sociología. Y la carrera de sociología a mí me formó fuertemente en la lectura de tradiciones, de corrientes clásicas, ¿no? Nada, me dio una mirada sobre el pasado también y sobre las tradiciones fuertemente, de que me opera también en la lectura de literatura. Y en ese sentido estoy con una mirada puesta, por un lado, me interesa mucho lo que se publica hoy en día, me interesa mucho lo que se publica en Latinoamérica, están pasando cosas, apareciendo autores extraordinarios, estoy muy atento a lo que se escribe hoy, pero también estoy con otro ojo en esos autores que quedan olvidados, en esos autores que, a mí me interesa estar pensando ahí. Por ejemplo, hace poco me llegó un libro, creo que lo sacó Overol, de un autor chileno, Andrés Gallardo, me parece, que es el nombre, ahora no lo tengo a mano. Me pareció extraordinario. Una novela que sacó Overol, y es un rescate de ese autor que estaba un poco corrido, ¿no? Del reconocimiento, de la circulación, y me pareció un autor extraordinario. También descubrí hace un tiempo a otro autor chileno que me impresionó su historia y lo que escribió, que es Gómez Morel, que es un autor que publicó El Río, una novela. Pero ese, perdón, los que nos están escuchando hoy, es un libro extraordinario, pero durísimo. Durísimo, sí. La vida de él un poco aparece ahí retratada, ¿no? En ese libro, en esa trilogía que armó con la ciudad y con... pero a mí me pareció un autor, impresionante. Y, viste, son huellas de obras que a veces quedan ahí, ¿no? Y el antídoto, me parece, para no quedar atrapado en la novedad, que hay que leerla también, sin duda, es mirar atrás también. Pero en ese sentido, mirar atrás, y esto lo digo para el lector común, es difícil saber cómo mirar atrás, descubrir lo que está ahí amontonado en los libreros, digamos, de Santiago, acá en Chile, y allá en Buenos Aires, no sé el nombre de la calle, pero sé que hay libros de segunda. ¿Cómo lo hace uno? ¿Cómo llegas a esos tesoros? A mí me encanta ir a libros de usados, así a las ferias de Parque Centenario, Parque Rivadavia. Hay librerías de usados en distintos lugares de la ciudad. Y ahí, viste, están las recomendaciones de los libreros, están las lecturas que uno puede hacer también, donde aparece por ahí, y están referencias a un autor. Entonces, cuando te lo encontrás, aparece... hay una atención puesta a lo que pasó también y a la búsqueda. A veces se da de casualidad el encuentro con un autor. A mí, Andrés Gallardo me llegó de regalo, y cuando lo leí me quise saber más de ese autor, ¿viste? Y en este caso era también una novedad, porque fue un rescate, ¿no? Fue el rescate de un autor que había quedado en el tiempo. En esa charla con Inde, yo hablaba de una autora tucumana que se está empezando a reeditar de a poco acá en Argentina, que es Elvira Orfé.
que también la recomiendo para los lectores chilenos. Es una autora de provincia que escribió una novela muy importante, cercana a Puig, a Manuel Puig en algún punto, en el sentido de lo que, hablando de la oralidad, mirá, de lo que hace con la oralidad, de cómo construye los universos femeninos de provincia en la década del 60 más o menos. Es una autora muy impresionante. Nada, esas cosas que uno va descubriendo, ¿viste? Hay una pasión también por descubrir esos autores. Mira, Hernán, ahora haciendo clic mi cerebro, a veces el cerebro hace clic, a veces. No sé si yo creo que estuviste presente o lo escuchaste a Martín Coan en la charla inaugural No estuve, no la escuché la charla. Bueno, yo te voy a dar una síntesis que no estoy siendo justa quizás, pero ojalá lo escuches está en YouTube. Pero él habla de la otra feria del libro que es más importante, que es justamente de los libreros que están vendiendo los libros de segunda mano, los libros de viejo, que se llama. Claro, que están enfrente de la rural, ¿no? Donde se hace la feria de Buenos Aires, exacto. Exacto. Y desgraciadamente en la ciudad moderna, que ahí me acuerdo a Monsiváis un poco, nos cuesta movilizarnos, cuesta salir de donde uno vive, de la burbuja de uno, recorrer, tocar, cada vez nos cuesta más tocar, cada vez nos cuesta más comunicarnos con un otro. Y es quizás una oportunidad a todos los que nos están escuchando a atreverse, a salir de esta dictadura del hoy, ir hacia un ayer. Y justamente te pregunto, en este mundo que vivimos, tan interesante encuentro yo, no tengo nada contra el mundo contemporáneo, ni en lo más mínimo, más mediático y con estas redes sociales, estuve viendo tu Instagram y es una cuenta cerrada, que no tienes más que nada 1.699 seguidores al día de ayer, no sé, o el de antes de ayer quizá, y tu Twitter con 638. ¿Cuál es tu vínculo, tu relación con las redes sociales? ¿Y cuál es por qué deseas tener una cuenta cerrada en Instagram, por ejemplo? Sí, mira, dijiste muchas cosas antes también que me quedé pensando antes de ir ahí, y pensaba la idea de salir a explorar la ciudad también, ¿no? Esto de caminar, de explorar la ciudad, como cuando uno sale y transita la ciudad por un camino distinto al que hace habitualmente, ¿no? Sí. Descubre cosas todo el tiempo, ¿no? Descubre cosas. Y la ciudad todavía sigue siendo un territorio, en la medida, si la recorremos, no repitiendo, ¿no?, la rutina y los movimientos, si la recorremos explorándola, podemos encontrar al otro y podemos descubrir cosas, ¿no? Entre ellos, a mí me pasa de descubrir librerías de usados que no conocía y me meto y siempre salgo con algún libro nuevo, viejo, ¿no? Pero yo tampoco estoy en contra de la tira plena, en el sentido de lo hipercontemporáneo, pero sí lo pienso críticamente, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Pensarlo críticamente y volver y abrir sociólogo ahí, ¿eh? Claro, y abrir espacios que por ahí el hiperpresente o la tiranía de lo virtual clausuran, ¿no? Hay espacios que se tienden a clausurar y que tienden a desaparecer tanto en el terreno físico de la ciudad como en la exploración de autores, digamos, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, mi vínculo con lo virtual es un vínculo que no busco hacer carrera ahí
de tener muchos seguidores ni nada de eso, simplemente observar las novedades y comunicarme con gente puntual, pero nada más, ¿no? ¿Y cómo ves el tema que nos está agobiando a todos sobre la inteligencia artificial, sobre el chat GPT? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás experimentando hoy? Bueno, yo soy bastante anacrónico en relación a los grandes cambios que se dan. Siempre los miro primero con desconfianza y después, nada, no voy corriendo detrás de la novedad inmediatamente. Después voy asimilando las cosas que me interesan asimilar, pero esto en general, con la virtualidad, con la tecnología, con todo eso, me ha pasado así. Pero esta cuestión de la inteligencia artificial, la cuestión de los algoritmos, hay trabajos filosóficos de Chul Han, por ejemplo, muy interesantes sobre esto que decías antes, la dificultad de encontrarte con el otro, ¿no? Chul Han ha pensado fuerte esto de la desaparición del otro, de la negación del otro, ¿no? Y que vivimos en esta idea de burbujas y de burbujas virtuales cada vez más. Me parece que ¿cuál es el punto en el que dejamos, cuál es el punto en el que dejamos de tener control de nuestros movimientos de algún modo? ¿Y cuándo empezamos a ser controlados por algo que desconocemos, ¿no? Los algoritmos están operando en la vida cotidiana, y esto de la inteligencia artificial me parece que es una vuelta de tuerca mucho más compleja, ¿no? Porque si ya esta época puso en duda la idea de la fe, bueno, de la verdad, ¿no? Se corrió la idea de la verdad, ya no importa que sea verdad, importa, como dice Carrión, que sea viral, ¿no? No importa que sea verdad, importa que sea viral. La inteligencia artificial va a potenciar eso, ¿no? Y no sabemos qué efectos puede tener. Entonces, siempre me voy a refugiar en un rinconcito anacrónico para poder pensar todo esto, que este tsunami que es la revolución virtual, tecnológica y de la vida cotidiana, ¿no? Hernán, a ver. No sé si te contesté sí, plenamente la pregunta, pero ¿Me la contestaste? Soy un poco esperanzador, digamos, de los efectos que puede traer eso. Quisiera que me hubieras dado una respuesta más positiva, es realista, pero a la vez sería interesante sentarte a conversar con escritores que están trabajando en base a eso y así no se nos abren los mundos, se nos abren las posibilidades. Mi posición es que la tecnología es y va a estar para quedarse y que necesitamos vivir con esto de una manera más inteligente, quizás. Eso sin duda va a estar. El tema es cómo se controla, cómo se administra y si eso va a tener como efecto una profundización de las desigualdades existentes, ¿no? De todas maneras. Porque la tecnología, de acuerdo a cómo se la maneje, no es inocente, digamos, ¿no? De acuerdo a cómo se la administre, cómo se la ordene, puede potenciar desigualdades, ¿no? Entonces, pero te voy a confesar algo. Anoche me gusta jugar mucho con ChatGPT. Y le escribí: hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes contar los principales hitos de la vida de Hernán Ramón Roncino? Mira. Y me contestó: disculpa, no estoy autorizada, creo que tomó el rol de mujer femenino, para hablar sobre la vida de otros. Mira.
Después le hice otra pregunta sobre ti, ¿cuáles han sido las mejores entrevistas que has dado? Y me dijo, tampoco estoy autorizada para eso, pero te sugiero que mires blogs, blogs, podcasts, etc. Así que te tengo que decir que ahí no me fue bien. No me fue bien. Ahí. Bueno, pero ese borde ético, digamos, ese borde ético es muy frágil, ¿no? En el mundo tecnológico. Y recién empieza esto, ¿no? Digo, la tecnología no tiene ética, es una herramienta, ¿no? Por eso digo, ¿cómo va a ser usado? Y qué pacto, porque acá la humanidad va a tener que hacer un pacto de cómo usarlo también, ¿no? Porque puede llegar a zonas muy delicadas, ¿no? De intimidad, de exposición y de mentira, de construcción de realidades que no existen, ¿no? Bueno. Te voy a cambiar de tema, porque esto podríamos estar hablando, pero ¿cuánto podríamos estar conversando y pensando sobre esto? Si eso es importante. Por último, Karen, quiero para agregar también la otra dimensión. Estos grandes avances tecnológicos facilitan la vida cotidiana, y eso es lo que permite, en un sentido positivo, digo, que agarre la tecnología, ¿no? Que sea aceptada masivamente, porque da un placer el uso, ¿no? Entonces tiene algo, ¿no? Tiene algo de facilitar la vida cotidiana, sin duda. Imagínate estas comunicaciones que tenemos ahora, si hace 30 años atrás era imposible de pensarlo, ¿no? Ni siquiera antes de la pandemia uno no bueno. Es verdad, no estaba tan asimilada a estas plataformas de nos permite conectarnos con personas que antes no hubiéramos tenido la oportunidad, por ejemplo. O descubrir a personas afines. Pero ahora voy a cambiar de tema totalmente, porque... Vale. Y voy a leer premios y menciones. Esto lo saqué de tu bio, digamos, en Wikipedia, hablando de tecnología. Ese es otro muerto en las enciclopedias. En el 2002 tuviste la mención honorífica al Fondo Nacional de las Artes por el cuento Te vomitaré de mi boca. Y de ahí estamos tranquilos y nos saltamos al 2020 con el tremendo premio y reconocimiento, tengo que decir, Anna Seghers, que es considerado uno de los grandes premios. 2021, Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría Novela por Cámara. 2023, Premio de la Crítica a la Feria del Libro por una música. Y después falta poner el premio que te dio también Eterna Cadencia, Editorial y Librería. ¿Qué sientes al escucharme? No sé. Hay reconocimientos ahí muy importantes, ¿no? Que yo nombraría también a uno, mirá, que fue para mí muy importante, una mención. Creo que tan importante como estas que nombraste, que fue una mención por un cuento que me dieron, yo tenía 23 años, me dieron una mención en un concurso de cuentos que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Me habían mandado, creo que 500 cuentos, y yo había quedado con una mención, era entre los 15, ¿viste? Finalistas. Pero para mí eso fue muchísimo. Nada, era un diploma y la mención, y para mí eso fue muchísimo, porque todo el deseo de escritura que yo estaba viviendo ahí, venía un reconocimiento así, para mí era, bueno, esto me lo tengo que tomar en serio, ¿viste? Ese fue, como dicen los gringos, el turning point. Claro, y además para la familia
también, ¿no? Como, mirá, se ganó una mención en este concurso, bueno, no lo molestemos cuando esté escribiendo, ¿viste? Te validó la locura. Exacto, a los 23 años esa mención para mí fue muy importante para, bueno, ¿viste? Tomarse en serio la escritura y darle para adelante. Pero sí, lo que mencionaste son reconocimientos muy importantes, pero nada, para ponerse a escribir el próximo libro, ¿viste? Y seguir, los premios no te sirven para nada. Esos son como reconocimientos por el trabajo que ya hiciste. Para mí la escritura siempre es un desafío de cómo volver a hacerlo, ¿no? Cómo volver a hacerlo sin repetirse. Y ahí el premio no te da ninguna instrucción de cómo seguir, ¿viste? Hay que volver a conectar con ese deseo de escritura, con esos planes de escritura, como decíamos al principio, y con volver a conectar con lo genuino que es lo desconocido que aparece en la escritura, ¿no? Así que... Eres un escritor lento porque te tomas tu tiempo para escribir y eso es una gran cosa hoy. Me imagino que eso tu editor ya lo sabe y te lo respeta, aunque también me imagino que tú sientes la presión, porque por ejemplo en el 2014 que empezaste con una música la reescribiste completamente y bueno, recién hace unos meses la tuvimos entre nosotros, en nuestras manos como ejemplar. Te gusta tomarte el tiempo, ¿no? O no podrías escribir de otra forma. No podría escribir de otra forma. No es un regodeo en el tomarse el tiempo, ni siento la presión por terminar el libro. Sí, me gusta terminar los proyectos y cerrarlos, pero justamente una música yo la escribí y terminé una primera versión, pero sinceramente no funcionaba, no me gustaba cómo había quedado, ¿viste? Yo creo que pude reescribirla y volver a hacerla porque era mi quinta novela, siento, ¿no? Porque en las primeras, no sé si hubiera tenido la voluntad de volver a empezar sobre la misma historia escrita y no sé si lo hubiera publicado con esa primera versión, ¿no? Entonces, creo que el tiempo me ayudó para encontrar la historia, finalmente. Eso fue. Tenemos también el otro ejemplo, el contraejemplo sería Cameron, que lo escribí en 2 meses, ¿no? Sí que fue veloz. Eso fue veloz. Pero en general me tomo mi tiempo para sentir, jugando con el título de la novela, que la novela funciona rítmicamente y funciona musicalmente, ¿no? También, que para mí eso es fundamental. ¿Y eres músico? No. Pensaba, lamentablemente no. Nombras el ritmo, la oralidad, la música. Tienes una novela que se llama Una música, es músico el protagonista, sí. digo. No soy músico, pero sí creo que la escritura está fuertemente conectada con el sonido, ¿no? Lo mismo que la poesía. No sé, hace unas semanas, creo, estuvo Raúl Zurita acá en la Feria del Libro y leyó poemas, y es impresionante, es conmovedor escucharlo a Zurita, ¿no? Son como canciones sus poemas, la manera de decirlo, lo que atraviesa su poesía, ¿no? Me parece que la musicalidad está en la lengua, ¿no? Creo que a eso debe aspirar la construcción de un texto. Vámonos al hoy, que hemos hablado, que nos lleva tanto al hoy a estar viviendo actualmente. 2 preguntas antes de ir a nuestro cuestionario espiral. Dale. ¿Qué estás leyendo hoy y en qué estás trabajando hoy?
Bueno, soy muy desordenado para leer, tengo miles de cosas. Estoy leyendo un ensayo un ensayo sobre. A mí me interesa mucho leer ensayos sobre cómo se construye un texto, ¿viste? Cómo lo piensan, cómo piensan la trama. Estoy leyendo a un filósofo del siglo XVIII, más o menos, que escribió un ensayo sobre la estética, se llama Dilthey. Es un ensayo sobre la estética donde retoma los principios de Aristóteles y los reformula y piensa sobre la poética, la estética. Pero después, más cercano en el tiempo, acaba de salir un libro de cuentos de una autora joven, que ya tiene una novela anterior, se llama Luciana Sudnowski. Es un libro de cuentos que me lo traje de la Feria del Libro. Ahora está la Feria del Libro acá en Buenos Aires, que dura 3 semanas, un montón de tiempo. Bueno. Y me traje, esta es una novedad de Luciana Sudnowski, una autora que leí su novela anterior, que se llama Chuan, que es la historia de una familia de chinos que tienen un supermercado en un barrio de Buenos Aires. Y bueno, la historia, viste que en Buenos Aires hay supermercados de familias chinas por todos los barrios, y ya es una tradición en la ciudad tener un supermercado chino en cada barrio, casi en cada cuadra muchas veces, ¿no? Y bueno, Luciana Sudnowski escribe esa novela que se llama Chuan, que me había gustado mucho, y ahora salió un libro de cuentos que se llama Anti-Miriam, que lo estoy empezando a leer en estos días. Y también estoy leyendo, porque después de haberlo escuchado Zurita, conseguí los ensayos de Raúl Zurita que salieron el año pasado allá en Chile. Me parece que el año pasado salieron. Son extraordinarios, son los ensayos de Zurita, que lo sacó Random House. Así que se consigue seguro en todas las librerías de Chile. Eso estoy leyendo por ahora. ¿Y trabajando? Otras cosas. Y trabajando estoy empezando a darle lugar a tomando apuntes, bocetos, una idea de novela, así que, pero muy lentamente, y como nada, tirando de la punta del ovillo, ¿viste? Para ver qué sale. Así que, nada, vamos a ver. Espero que salga pronto para seguir teniéndote novedades tuyas, aunque no nos convirtamos en víctimas de la novedad, pero hay novedades buenas que leer a veces. Y tienes este problema, y esta pregunta ¿que compras más libros de los que eres capaz de leer? Bueno, ¿sabes? Hablando de las tecnologías, mirá, lo que incorporé es el ebook, eso sí, y ahí, nada, hay un acceso a los libros de otra manera también, y nada, no compro, pero no tan desmedidamente en papel. Me gusta tener libros de papel, de hecho, bueno, parece una contradicción, pero ayer me traje 5 libros de una librería de usados, de un autor, Humberto Constantini, es un autor argentino que se tuvo que exiliar en dictadura, tiene una obra muy interesante, y yo tenía 2 o 3 libros de Constantini, y en una librería de usados me encontré 5 libros de él, y no perdí la oportunidad y me los traje. Recomiendo, si pueden conseguir en Chile, una novela extraordinaria sobre la dictadura en Argentina que se llama La larga noche, de Francisco Santís. Se hizo una película sobre esa novela hace unos años que
que creo que ganó el premio del Festival de Cine de acá de Buenos Aires, una gran película basada en la novela de Humberto Constantini, perdón. Ok. Ahora, como te dije, vamos a ir al cuestionario espiral, que es Dale. simplemente yo te menciono la pregunta y tú con una frase muy cortita respondes, Dale. si quieres. Ok, vamos al cuestionario espiral. ¿Tu mayor miedo? Preocuparme demasiado a veces de algunas cosas. ¿En los demás? El egoísmo. ¿A qué escritor o escritora viva o vivo admiras? Viva. Bueno, hay muchos, ¿no? Me gusta lo que hace, me interesa y lo sigo cuando sale algún libro de Knausgaard, ¿no? De Karl Ove Knausgaard. Sí. ¿Y muerto? Voy a decir el primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Es más complicado decir el de muertos porque hay más, ¿no? Pero Samuel Beckett. Ok. ¿Hoy qué desayunaste? Hoy tomé un café. ¿Ya? Y no sé, sí, creo que un café nada más. Ok, bien. ¿Y a qué hora fue la última vez que comiste anoche? Ahí, no sé, a las 9. ¿Haces deporte? Sí, juego al tenis y hago natación. ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna? Agenda de papel y un poco electrónica, pero más de papel. ¿Cuál es tu mayor vicio? Agenda me dijiste, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es tu mayor vicio? El asado. ¿Cuándo mientes? ¿Cuándo miento? Cuando hay alguna situación injusta. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida? Y mis padres. Ayer, ¿cuándo te sentiste feliz? Cuando mi hija me mostró un tema que lo tocaba en la guitarra, ella. ¿Cuántos años tiene tu hija hoy? 7. Eso está fuera del libreto. Ok. Antes de acostarte siempre, leo un libro. ¿Qué te hace reír? Y me hace reír los chistes tontos, malos. Somos dos. Yo no importa aquí. ¿Té, café o agua? Mate. Wow. Oh, eso no me lo habían dicho. Ok. ¿Azúcar o endulzante? Endulzante. ¿Cerveza, blanco o tinto? El tinto. TikTok es... No, eso no sé qué decir, no lo conozco. O sea, sé qué es, pero no tengo una definición. ¿De qué edad te sientes hoy? De 47. Mira tú, ¿eh? ¿Has sentido odio? Y qué sé yo, por ahí sí, en alguna situación injusta. ¿Qué te hace enojar? La injusticia. ¿Cuál es tu mayor lujo? Mi mayor lujo. Estar en familia. ¿Selfies? No. ¿Qué es lo más aventurero que has hecho? Haberme perdido en un cerro en San Martín de los Andes.
¿Eres de Mac o PC? De PC. Se dice 99% trabajo y 1% inspiración. ¿En tu caso sería? Bueno, esa mezcla está bien, no sé el porcentaje. Ok. Un consejo para escritores que recién comienzan. Que lean y que estén atentos a lo que pasa a los otros. Estar atentos a los otros. Un acierto que has cometido en tu carrera. Un acierto. Uh-huh. Haberme atrevido a mandar ese primer cuento que sacó la mención en ese concurso. Estuve a punto de no mandarlo. ¿Y un error? Y un error. Hay muchos, pero no sé. No sé. ¿Tienes algún hobby? No la idea de hobby. No me gusta la idea de hobby. Tengo cosas que me gustan hacer, digamos. ¿Fama o dinero? ¿Cómo es? ¿Fama? ¿Fama o dinero? El anonimato. ¿Audiolibro, libro o libro en digital? Libro en papel. Libro en papel. Uh-huh. ¿Dios, yoga o nada? Nada. Y la última pregunta, ¿hay algo que te gustaría agregar hoy? Agradecerte mucho por esta charla y por la atención que le prestaste a los libros, agradecerte mucho. Ay, que eres lindo, que eres lindo. Te agradezco mucho, mucho, Hernán, porque realmente no sabes cómo disfruté en escucharte, tus reflexiones, la cadencia de tu voz, tan lúcido para hablar y aún más para escribir. La otra vez escuché algo, o leí también, ya no uno sabe dónde escucha o lee, que no hay que escuchar a los escritores porque en realidad los escritores se dedican a escribir, pero en tu caso hay que escucharte. De todas maneras, es un lujo. Así que muchas, muchas gracias, Hernán, por estar hoy día en Espiral. No, gracias a vos, Karen, de verdad. Un fuerte abrazo y ahí seguimos comunicándonos. Me encantaría saber si el cuestionario Espiral te gusta. Yo me divierto mucho haciéndolo, sobre todo porque a los entrevistados los sorprende, los saca de su zona de confort. Les cuesta responder corto sin elaborar la respuesta. Y nos permite conocerlos de verdad, sin el discurso prehecho público. ¿Cuál pregunta agregarías? Recuérdalo, donde sea que escuches Espiral, pon un me gusta, escribe un comentario y comparte este episodio y lo que quieras con tus conocidos. Siempre me encuentras en mi correo electrónico karen@karenconnell.com. ¿Y qué pregunta agregarías en Espiral? Lee, escribe, crea. ¡Chao!